¿Te ha pasado que quieres emprender, pero muchas veces no encuentras la forma de cómo transformarte en un emprendedor? Porque a lo mejor vienes siendo profesor, ingeniero, o a lo mejor no tienes ninguna carrera, pero vienes desarrollando una actividad en particular, o eres ama de casa, o a lo mejor recién estás saliendo al mundo laboral y quieres emprender, pero no sabes cómo porque no has sido formado como emprendedor. ¿Te has encontrado con ese desafío, con ese problema? En este breve video te voy a enseñar cuáles son las 3 razones por las cuales todas las personas que quieren emprender por primera vez fracasan. Atención con la tercera porque es una de las más importantes. Antes que todo, te quiero pedir que si todavía no te suscribes a este canal, dale like a la campanita, ponme seguir porque voy a estar subiendo constantemente videos que te van a ayudar a empoderarte para poder emprender y te van a enseñar los mejores secretos de productividad, de crecimiento personal para que te conviertas en un emprendedor de otro nivel. Si has pensado que emprender es muy complicado, déjame decirte de que todo el mundo puede emprender. Si es que entendemos el primer contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Por ejemplo, yo tengo 35 años y en estos 35 años, la primera etapa de mi vida, elegí formarme con una carrera en particular. Yo recuerdo que salí de la enseñanza media en el país en el que me encuentro, que es Chile, y lo primero que me puse a estudiar fue técnico deportivo. Fueron 2 años y medio, después hice un diplomado como personal trainer, después de eso convalidé mi carrera para estudiar educación física, después hice una cantidad enorme de diplomados y cursos habidos y por haber, ejercí mi carrera durante 8 años, pero nunca en todas las carreras que estudié, en todas las especializaciones, en todos los cursos, nunca nadie me enseñó cómo emprender. A pesar de que en todas las carreras puedes emprender. Como profesor de educación física también podía emprender, por ejemplo, no sé, abriendo mi propio gimnasio, abriendo mi propio sistema de entrenamiento para las personas. Finalmente, como profesor o como cualquier profesor, tienes que venderte, ya sea a un empleador o te puedes vender a tus clientes finales si es que en el caso de que fuese un emprendimiento. Pero ni siquiera en las carreras de ingeniería te enseñan a cómo emprender, a cómo vender, a cómo manejar nuestras emociones. Entonces, si durante toda la carrera, durante toda la vida, en el colegio, en el liceo, en la universidad, en donde sea, solamente nos han preparado para poder ser empleados, difícilmente vamos a poder cambiar 20, 25, 30 años de programación para ser empleados y poder cambiarlo solamente en un fin de semana donde a lo mejor viste un video, te leíste un libro o a lo mejor participaste de un seminario, un webinar, un evento o porque un amigo te prendió la ampolleta de emprender o tal vez hoy día la necesidad te está provocando de que te conviertas en emprendedor y en emprendedora, pero no podemos cambiar años de programación así de fácil. Tenemos que entender de que tenemos un contexto diferente en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestro aprendizaje y esa es la primera base. Entender de que a lo mejor hasta ahora no hemos sido entrenados ni preparados para ser emprendedor y emprendedora, pero de aquí en adelante toca aprender. Tienes que aprender a convertirte en emprendedor. Y cuando tú entiendes ese primer contexto, no sientes que estás siendo un fracasado, porque muchas veces la gente empieza emprendiendo y a lo mejor no está teniendo los resultados que quiere a la semana, al mes, a los 2 meses. Y como tenemos el contexto donde nosotros trabajamos 30 días al mes, o por ejemplo, trabajamos de lunes a viernes o a veces los fines de semana y llega fin de mes y nos pagan un sueldo, que es el modelo de trabajador, estamos esperando que el emprendimiento funcione de la misma forma. Estamos esperando que trabajamos de lunes a viernes o los fines de semana también, llegue fin de mes y nuestro emprendimiento prácticamente nos dé un sueldo completo para poder vivir. Y lamentablemente eso no es así, sobre todo al inicio. Emprender es incluso mucho más difícil que trabajar, porque depende 100% de ti. Pero el primer paso es comprender de que todavía no te has entrenado para convertirte en un emprendedor. Pero así como aprendiste cualquier profesión que hoy día sabes, cualquier conocimiento que hoy día tienes y antes no lo tenías, también puedes aprender a emprender. Y eso te va a quitar la ansiedad y te va a quitar la sensación de que a lo mejor estás fracasando, de que te frustra porque las cosas no te funcionan y es simplemente porque nadie te ha enseñado a emprender. Entonces, la primera razón por la cual la gente fracasa cuando empieza a emprender por primera vez
Es porque no entiende este contexto. Y lo que tienes que hacer es desaprender para poder aprender. Desaprender la forma que tú tienes de hacer las cosas desde la perspectiva de que a lo mejor, por ejemplo, tú en tu trabajo trabajas de lunes a viernes en un horario en particular de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y después te desconectas. Normalmente el emprendedor no se desconecta de la misma forma, a pesar de que uno como emprendedor debería tener un equilibrio a través de tu planificación, que probablemente eso lo vamos a tocar en algunos videos más adelante, pero tú deberías planificarte para que tu emprendimiento pueda seguir funcionando en ciertas horas de trabajo sumamente intenso para que sea totalmente productivo y no solamente te encuentres ocupado, sino que efectivamente sea un trabajo productivo. Pero hay muchas personas que cuando parten del emprendimiento piensan de que a lo mejor ahora son sus propios jefes, por lo tanto nadie te obliga a levantarte temprano, nadie te obliga a trabajar hasta ciertas horas, entonces muchas veces se levantan muy tarde porque ahora nadie los manda, no aprovechan su día, no lo planifican, no son productivos para nada, se les acabó el día y a veces se encuentran muy tarde por la noche cuando el cerebro ya empieza a bajar su nivel de productividad porque está diseñado para poder ir a descansar a ciertas horas y nosotros estamos ocupando esa energía metabólica que debería estar ocupándose en la reparación y en el descanso, la estamos tratando de recuperar o la estamos tratando de ocupar en ideas, en proyectos o en trabajo. Por eso que muchas veces la gente piensa de que es más productiva de noche y es simplemente porque probablemente de noche tiene menos distracciones, menos cosas que te distraen, a diferencia, no sé, de tus hijos, del celular en la noche, de la televisión, de lo que sea. La noche está todo más callado y la energía que se te produce es energía que en realidad debería estar siendo utilizada por tu cuerpo, por tu cerebro, para poder reparar tu biología en vez de estar utilizándola en poder trabajar. Por eso que muchas veces al otro día te despiertas, te cuesta despertarte, te cuesta levantarte y sientes como que te pasó un camión por arriba. Pero básicamente, como estamos tratando de aplicar el mismo sistema que hemos venido aprendiendo durante toda la vida, de trabajar de ciertas horas a cierta hora y después desconectarnos, sobre todo, por ejemplo, el fin de semana. Probablemente tú como emprendedor al inicio vamos a trabajar muchísimo. Al inicio van a pasar los fines de semana que tenemos que estar metidos en nuestras ideas, en nuestros proyectos, trabajando, creando, administrando, vendiendo y enfocándonos en las cosas importantes para que nuestro proyecto se pueda lanzar lo antes posible. Pero muchas veces llega el fin de semana y tú te quieres desconectar o nos queremos desconectar. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la estrategia del trabajo y la estrategia del trabajo dice que el fin de semana se descansa, de que el domingo no se interrumpe porque el domingo es familiar. Está perfecto si es que tú lo planificaste. Si planificaste tu semana de una forma donde te puedas enfocar en los objetivos importantes de tu trabajo, en los objetivos importantes de tu vida personal y lo puedas haber hecho de forma planificada, de forma intensa, planificada, en horas muy productivas, sin distracción y que probablemente te vas a dar cuenta que cuando te planificas de esa forma, incluso te sobra tiempo y es tiempo importante que tienes que tener para poder cuidar tu salud, para poder pasar tiempo con tu familia, para tu crecimiento personal, para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento mental, porque todo eso es lo que después va a poder ser enfocado en tu creatividad para poder sacar ideas nuevas o para poder resolver problemas. Pero el primer punto es que tienes que empezar a entender de que hoy día tienes que aprender a ser un emprendedor, a planificar tus tiempos como emprendedor, a levantarte como emprendedor y emprendedora, a acostarte en los horarios que necesitas acostarte como emprendedor y emprendedora, a tomar decisiones como emprendedor y emprendedora. Ya no te sirve la forma antigua, no te sirve solamente la forma que hemos aprendido de trabajo para alguien. Ahora tienes que, primero que todo, desaprender la forma antigua y aprender la forma nueva. ¿Cómo lo puedes hacer? Empieza a estudiar emprendedores, empieza a leer sobre emprendedores, cómo aplican su tiempo, cómo distribuyen su tiempo, cómo enfocan sus energías y empieza a imitar lo que hacen otras personas que incluso ya están en tu rubro para poder conseguir los resultados que consiguen y cómo administran su tiempo. Te vas a dar cuenta que es muy diferente el tiempo como lo emplea un emprendedor a un trabajador. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que nos lleva al punto 2, donde tus resultados dependen de las decisiones que hoy día estás tomando. Y las decisiones dependen de tus pensamientos y tus estados emocionales que estás teniendo durante el día. Y tus pensamientos y emociones dependen 100% de la información previa que tienes en tu mente. Dependiendo de la información que nosotros tenemos, nos vamos a sentir de cierta forma, vamos a pensar en base a algo en particular. Y en base a cómo pensemos y cómo nos sintamos, eso nos va a inyectar la energía o nos va a frenar para tomar decisiones específicas. Y esas decisiones son las que van a marcar un resultado en particular. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes la información hoy día de que
A lo mejor, no sé, levantarse tarde te va a ayudar a ser más productivo porque vas a descansar más. Esa es tu decisión, porque con la información que tienes, estás pensando algo en particular, bien, que te hace sentir de una forma en particular y está provocando de que tomes la decisión de levantarte a las 11, a las 12 de la tarde, porque a lo mejor vas a funcionar hasta más tarde, porque es la información que tienes. Y probablemente las acciones que hagas van a determinar un resultado en particular. Yo sé que hay muchas personas que a veces, por ejemplo, me dicen a mí, Jonathan, yo funciono mejor por la mañana o funciono mejor por la noche. Son cosas diferentes dependiendo de qué, del contexto y el conocimiento que tengamos. Por ejemplo, yo recuerdo de que yo era una persona, como yo decía, de esos murciélagos que solamente andan de noche, donde yo sentía que era mucho más productivo en la noche. Entonces esperaba que mis hijos se fuesen a acostar, mi esposa se fuese a acostar, y después que todo estaba callado, yo me sentaba en mi oficina y con el silencio de la noche me ponía a crear, me ponía a sacar ideas, y claramente sentía que era más productivo porque podía estar 100% enfocado en ello. Posteriormente empecé a estudiar libros de productividad, empecé a estudiar libros de cómo sacarle el máximo provecho a mi mente y a mi cerebro, y empecé a aprender de que básicamente estaba siendo más productivo por una razón, porque estaba quitando las distracciones. Pero no era el hecho de que la noche me hiciera más productivo, sino de que era el hecho de que la noche finalmente de forma normal, o sea, de forma obligada, habían menos distracciones porque mis hijos estaban durmiendo, mi esposa estaba durmiendo, la televisión estaba apagada, alrededor la gente probablemente ya estaba durmiendo. Entonces, como había una disminución de ruido, disminución de distracciones, eso me permitía a mí enfocarme de mejor forma. Pero no era que la noche de por sí era más productiva, sino de que el ambiente estaba provocando de que con menos distracciones yo me pudiese enfocar de mejor forma, pero de forma externa. ¿A qué me refiero de forma externa? Que no eran factores que yo estaba controlando, porque eran factores externos que finalmente estaban provocando esto específico. Entonces empecé a aprender también de que desde cierta hora tu cerebro empieza a cambiar la química hormonal de tu cuerpo. ¿Para qué? Para destinar la energía metabólica para poder recuperarse, para poder reparar, para poder limpiar tu mente, tu cerebro, tu cuerpo de los desechos que se generaron durante el día. Y que si yo finalmente estaba ocupando esa energía para poder trabajar, al final era una bolita de nieve que se iba acumulando. Es como que acumularas, por ejemplo, basura en la puerta de tu casa. A lo mejor hoy día, por ejemplo, tenías que sacar la basura, se te olvidó y pasó el camión de la basura y no alcanzaste a sacarla. La dejaste ahí. A los 2 días después se te volvió a olvidar y dejaste ahí y acumulaste otra bolsita. Al otro día no la volviste a sacar y acumulaste otra bolsita. Resulta que a las 2, 3 semanas te empiezas a dar cuenta que hay un aroma un poco malo en la casa, ¿verdad? Y abres la puerta y te das cuenta que está lleno de bolsas de basura, no la alcanzaste a sacar. Básicamente es lo mismo lo que pasa con tu cuerpo, lo que pasa con nuestro cerebro. En la medida de que se va acumulando este tóxico, estas sustancias que deberían estar siendo drenadas, que deberían estar siendo reparadas, las células reparadas, tu cuerpo en procesos de limpieza, al final no está haciendo de la misma forma, no estamos limpiando nuestro cuerpo, esos metabolismos se empiezan a acumular, esos procesos se empiezan a acumular y al final cada vez estamos siendo menos productivos, porque cada vez nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema de creatividad empieza a funcionar de una forma deficiente porque no estamos entendiendo simplemente cómo funciona y aprovechando la biología a nuestro favor. En cambio, si por ejemplo, cuando yo lo aprendí y empecé a aplicarlo y me empecé a dar cuenta y a ser disciplinado y a tomar la decisión basado en la información nueva que tenía, empecé a obligarme, a pesar que me costó al inicio, me empezó a obligar a acostarme, por ejemplo, entre las 9 y las 10 de la noche. Cuando me empezó a obligar a acostarme esa hora y obviamente empecé a aprender técnicas de respiración y a organizar mi día para poder acostarme temprano, me empecé a dar cuenta de que en las mañanas me costaba mucho menos levantarme porque mi cerebro prácticamente o mi cuerpo había dormido y había descansado lo que tenía que descansar en los periodos que tenía que descansar. Entonces solito se despertaba porque ya se encontraba al 100%. Por la mañana también aprendí a estimular mi cuerpo, a estimular las hormonas a través del ejercicio, a través de la respiración, a través de la meditación, y eran estímulos que provocaban de que finalmente mi mente estuviese 100% despejada, 100% activa, para poder invertir el tiempo en las actividades más productivas. Y finalmente, una de las opciones que utilicé, por ejemplo, para poder gestionar los estímulos externos y que finalmente lo que era lo que yo sentía que estaba provocando de que me hiciese más productivo en la noche, finalmente me compré, por ejemplo, estos audífonos, empecé a elegir la música adecuada para poder estimular mi mente hacia la creatividad, que por lo general, por ejemplo, es música que baja un poquito la frecuencia de tu cerebro, la música clásica, ¿bien? Y empecé a aislar
el ruido externo con estos audífonos y empecé a planificarme para que en mi casa, por ejemplo, supieran de que yo en ese tiempo, en ese momento, iba a estar concentrado, por lo tanto, si me estaban hablando desde fuera, probablemente yo no iba a contestar. Entonces, aprendí a poner este aparatito en silencio, aprendí a controlar los estímulos, pero ahora donde yo controlaba eso, no era porque afuera todo el mundo se estaba quedando dormido, todo estaba apagado, sino que porque yo estaba aislando los estímulos y las distracciones, y eso me empezó a convertir en un emprendedor 10 veces más productivo, en donde las ideas fluían más rápido, porque ahora eran dos componentes. Uno, el aislamiento de los estímulos y que finalmente inhibía las distracciones. Y lo segundo, que mi cerebro estaba funcionando al 100% de energía, con la máxima claridad, y todo eso me llevaba a avanzar más rápido, a sacar ideas más rápidos, a resolver cosas más rápido. Entonces, como emprendedor nuevo y como emprendedor nueva, independiente del área a la que te vayas a dedicar, tienes que saber que para tener resultados diferentes, primero que todo tienes que cambiar tu información y no solamente cambiar la información en el área técnica que tú estás desarrollando. Por ejemplo, yo empecé a desarrollar la parte de comercio electrónico y no tenía que solamente enfocarme en aprender las habilidades técnicas de la configuración de las páginas o el marketing. Tenía que entender de que también tenía que aprender a gestionar mis emociones, porque cuando a veces las cosas no me funcionaban, me frustraba. Y si finalmente estaba frustrado, todo lo que siguiese haciendo, nada me iba a funcionar y me daban ganas de agarrar el computador y tirarlo por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que era más importante? ¿Seguir enfocándome en lo técnico o enfocarme, por ejemplo, en ese momento en la capacidad de poder gestionar mis emociones? La segunda, ¿verdad? Y eso lamentablemente no nos enseñan en ninguna parte cómo gestionar nuestras emociones. Por eso que tengo una biblioteca tan grande, por eso que lo que más invierto es en crecimiento personal y es lo que te quiero transmitir a ti, porque tiene que haber un equilibrio en las diferentes áreas. No se trata solamente que tienes que aprender lo técnico, tienes que transformarte como persona para poder convertirte en un emprendedor, porque un emprendedor no es un título, no es como que tú vayas a la universidad y te dan el título de profesor, el título de ingeniero, no. Ahora estás en una carrera que es una transformación personal. Ser un emprendedor no es un título, ser un emprendedor es transformarte como persona, es convertirte en una persona totalmente diferente. Y cuando tú entiendas eso y cuando desaprendas la primera parte, la desaprendas lo que sabías antes para aprender a convertirte en una persona nueva, y cuando comprendas que tus resultados van a depender de la nueva información que empieces a capturar de aquí en adelante, tienes que pasar a este punto 3, que es el más importante que te lo acabo de mencionar. Entender que para poder ser un emprendedor de éxito, para poder ser una emprendedora de éxito, tienes que transformarte en una persona diferente. Nunca vas a tener resultados siendo la misma persona. Y esto engloba los puntos anteriores, porque siendo la misma persona vas a tener resultados como trabajador o trabajadora. Siendo la misma persona, teniendo la misma información, vas a tener resultados proporcionales a la información que tienes. La única forma de tener resultados diferentes es convertirte en una persona diferente. Y con la información me refiero no solamente a la información, por ejemplo, que tú puedas adquirir de algún libro o la información de un webinar. Nosotros absorbemos información con todo el contexto en el que nos rodeamos. Absorbemos información, por ejemplo, de la televisión que escuchas o lo que ves, o el audio que escuchas, la música que escuchas, las conversaciones que tienes con las personas que son importantes para ti, son una de las formas más importantes de absorber información. Lo que dicen tus padres, lo que dice tu pareja, lo que dicen tus mejores amigos, lo que dicen tus modelos de referencia, todo el contexto que te rodea te bombardea de información constantemente que te dice y te confirma la persona que eres, la identidad que hoy día tienes. Entonces, cuando yo me refiero a transformarte como persona, significa que vas a tener que tomar decisiones que te van a hacer sentirte incómodo. Por ejemplo, yo cuando empecé a generar estos cambios, ejercí mi carrera, por ejemplo, como profesor de educación física por 8 años, y por ahí por el 2014, cuando me di cuenta de que ya no quería tener la vida que estaba teniendo, porque a pesar de que bajo el nivel, por así decirlo, o bajo mi profesión me estaba yendo muy bien, porque yo en ese tiempo hacía clases a domicilio, y llegué al sector de los actores de televisión, entonces cobraba muy bien, prácticamente yo creo que de todas las personas o todos los entrenadores que yo conocía, que eran amigos, era uno de los entrenadores que más ganaba, pero no tenía tiempo para poder gastarme esa plata. Hacía clases de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo estaba tan reventado, estaba tan cansado, que lo único que quería era descansar. No tenía tiempo para gastarme el dinero. Entonces empecé a cuestionarme y empecé a decir, oye, y cuando yo quiera tener hijos, ¿en qué momento los voy a tener? ¿Los voy a criar? ¿En qué momento voy a pasar tiempo con ellos? No puede ser esta la única información.
Y de ahí es cuando yo empecé a investigar, empecé a buscar por YouTube, empecé a buscar libros diferentes. Ya no solamente eran libros que en ese tiempo eran de fisiología, de entrenamiento, de biomecánica, etcétera. Ahora empecé a buscar otros libros de cómo podía cambiar mi vida, porque ya no me servía la misma información. Hasta ese momento, para llevarme a ese nivel, me sirvió mucho, pero para cambiar de nivel y para cambiar de profesión, por así decirlo, y convertirme en un emprendedor, tuve que empezar a buscar libros diferentes. Y de ahí me topé con autores como Robert Kiyosaki, como Tony Robbins, como T. Harv Eker, como Robin Sharma, como John Maxwell y un montón de otros autores de los que aprendí e he ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Primero con sus libros y después, en un inicio no tenía el capital, por ejemplo, para pagar un seminario con ellos. Y en la medida que fui creciendo, fui invirtiendo cada vez que podía, fui invirtiendo mi capital en crecimiento personal. Yo creo que todo el dinero que yo he ganado con comisiones en casi todo lo que he hecho, siempre lo he invertido en crecimiento personal, en pagar seminarios, en viajar a Estados Unidos, a México, a diferentes países para poder crecer como persona. Porque yo sentía de que la única forma de poder transformarme en una persona diferente, para poder tener resultados distintos, es que tenía que cambiar la información que estaba acá, pero tenía que cambiarla en todos los contextos, porque yo en ese tiempo probablemente no tenía amigos emprendedores, no era de una familia emprendedora de éxito. Bien, entonces, de hecho, incluso en ciertos momentos tuve que tomar la decisión de no ir tanto a mi casa, no viajar tanto a mi casa. No porque no quería, simplemente era porque estaba cuidando, estaba blindando mi mente y mis emociones de cualquier tipo de conversación que no estuviese en la misma frecuencia de la que yo quería convertirme. A lo mejor tú dirás, pero Jonathan, eso ya es mucho, ¿cómo no vas a ir a visitar a tus papás? Pero yo lo elegí de esa forma porque era momentáneo, porque en ese momento me iba a afectar mucho si yo llegaba a la casa y de repente, no sé, me hablaban de problemas, de que había problema de plata, de que había problema de aquí y allá, y etcétera. Entonces yo todavía no tenía mi mente blindada para que me entrara por una oreja y me saliera por otra. Entonces, ¿cómo blindé mi mente? A través de llenarme de un contexto diferente, que en ese momento fue un contexto virtual. En ese momento cambié la música de entrenamiento por audiolibros. Empecé a cambiar lo que hacían un trayecto a otro por libros. Empecé a dedicar mi tiempo a libros. Empecé a buscar seminarios por YouTube. Cuando podía me compraba un seminario. Y cuando podía asistir a alguna charla o algo, empecé a crear un contexto de nuevas amistades con las cuales pudiese tener una conversación en relación a emprendimiento, a mentalidad, a cambio de creencias. Y así como fui introduciéndome en el mundo del emprendimiento, empecé a conocer un montón de personas y empecé a actuar y a tomar decisiones basado en esa información que me permitieron ir convirtiéndome en emprendedor, al principio en un área en específica que fui probando, después empecé a crecer y a conocer otro tipo de personas que me permitió integrarme a otras áreas de emprendimiento donde se movía mucho más dinero y de ahí fui conociendo otro tipo de personas, dándome cuenta de que podía desarrollar otro tipo de habilidades, como por ejemplo la comunicación, de que podía, por ejemplo, tenía la posibilidad de poder desarrollar esa comunicación de una forma diferente porque no me costaba comunicarme con la gente, porque ya venía desarrollando la conexión con las personas como profesor durante muchos años, porque como personal trainer o como profesor prácticamente era como entre entrenador, psicólogo, motivador, entonces te haces muy bueno escuchando a las personas y la primera clave de la comunicación es saber escuchar. Entonces, pero no sabía, por ejemplo, cómo hablar eso de frente a muchas personas. Y me di cuenta que podía desarrollarlo, que me podía entrenar, que podía tomar cursos. Y me fui conectando con esas personas y me fui conectando con esos cursos para poder ir practicándolo. Y de ahí empecé a desarrollar mis primeras charlas, mis primeras conferencias para 10 personas, 15 personas, 20 personas. Recuerdo que por ahí por el 2015 mi primera conferencia grande fue para 250 personas en el hotel en un hotel en Santiago, en Providencia. No me acuerdo muy bien el nombre, pero fue en Santiago de Chile, en Providencia, para 250 personas. Y esa conferencia, yo me acuerdo que la planifiqué mucho. Planifiqué lo que iba a decir, hice una presentación en PowerPoint, tenía prácticamente todo practicado lo que yo quería y la reacción que yo estaba esperando. Entonces, todo eso lo fui planificando en la medida que me fui entrenando. Entonces, el tercer punto, que nunca se te olvide, la única forma de que tú puedas ser un exitoso emprendedor y una exitosa emprendedora es entender de que te tienes que transformar como emprendedor. El emprendedor no es un título. No te van a entregar un título a fin de mes, ni a final de semestre, ni a fin de año que diga eres emprendedor y con eso te van a pagar de forma exitosa durante toda tu vida y vas a poder vivir efectivamente como siempre lo soñaste. No.
El emprendedor es transformarse como emprendedor. Y por eso es que mucha gente fracasa, porque finalmente como no entiende que tiene que transformarse como emprendedor, la persona está esperando que por aplicar ciertas cosas técnicas en un horario específico, sin ni siquiera información nueva más allá de lo técnico que tiene que hacer, está esperando que el dinero le caiga y que tenga un título de gerente, de CEO, de dueño de, y por eso finalmente su negocio y su producto va a ser un éxito solamente por el hecho de que está vendiendo un producto o de que está vendiendo un servicio o que se le ocurrió abrir una empresa o se le ocurrió abrir un emprendimiento y no. Independiente del negocio que tengas, independiente del negocio que te quieras dedicar de aquí a ahora, que nunca se te olviden estos tres pilares. Entiende de que hasta ahora nadie te había enseñado a emprender, nadie te había enseñado a convertirte en un emprendedor y una emprendedora. Por lo tanto, olvídate de hacer las cosas como las venías haciendo y tienes que tomar la decisión de que hacerle caso al punto 2 desde la perspectiva de que tienes que desaprender la forma que tú eras para poder aprender una forma nueva y para poder obtener información diferente, no solamente desde la perspectiva técnica, sino que desde la transformación personal, el crecimiento personal, la gestión de emociones, por ejemplo, cómo fortalecer tu mente, más allá solamente de la parte técnica, de hacer crecer tu espiritualidad. Son diferentes tipos de riqueza que tú puedes desarrollar, no solamente la riqueza económica. Y una vez que tú entiendas de que no puedes hoy día tener resultados diferentes con la misma información que tienes, y comprendes y tomas la decisión que te vas a empezar a integrar información nueva para tomar mejores decisiones que te van a traer mejores resultados, si tú tomas esa decisión y esa línea, te vas a empezar a transformar en una persona diferente. Y transformarse en una persona diferente significa entender de que no van a haber resultados microondas, de que no van a haber resultados solamente a fin de mes. Si los hay, maravilloso. ¿Hay personas que tienen resultados a fin de mes? Sí, probablemente sí. Pero yo he conocido mucha gente que ha tenido resultados explosivos, pero venía con un proceso de desarrollo personal de muchos años. Simplemente no había llegado a la oportunidad correcta, al emprendimiento correcto, que permitiera hacer match o conectar sus habilidades con algo que le proporcionara un ingreso económico. Por lo general, esa gente que tiene un resultado rápido, cuando tú empiezas a conocerlos, vienen años hacia atrás creciendo como persona, buscando información, integrando información nueva. No es que de la noche a la mañana finalmente explotaron. Ahora, hay gente también de que sí explota de la noche a la mañana sin previo crecimiento, pero así como crece, se cae. ¿Por qué? Porque su mente y sus emociones no tienen la capacidad de poder sostenerlo acá arriba, todavía no han crecido tanto para poder sostenerse acá arriba y caen porque no saben gestionar ni el dinero, ni las emociones, ni la mentalidad y finalmente su subconsciente los trata de traer de vuelta a su identidad, esa identidad de que no podía o que ganaba cierto nivel de dinero. Entonces, si quieres emprender de forma exitosa, transfórmate como persona, conviértete en un súper emprendedor, conviértete en una súper emprendedora. Y esto que sea tu nuevo camino de vida. Hagas lo que tengas que hacer, hazlo para poder convertirte en esa nueva persona. Invierte lo que tengas que invertir, júntate con las personas que te tengas que juntar, compra los libros que tengas que comprarte, planifícate, escucha audiolibros, toda la información que necesites para para transformarte en otra persona. Pero recuerda, si tienes 20, 25, 18, 30, 40, no puedes competir contra todo ese tiempo y solamente con un audiolibro, con un libro, con una charla, con un webinar para transformar tu mente y realmente estar esperando información nueva. Espero que estas tres razones, que son las principales por las cuales los emprendedores nuevos fracasan, se hayan tatuado de ahora en adelante en ti, hayas tomado apunte y empieces a tomar decisiones diferentes. Así que cuéntame si conocías alguna de estas razones, déjamelo aquí en los comentarios. No se te olvide seguirme porque voy a estar subiendo constantemente videos que te van a ayudar a emprender de forma más exitosa y te voy a aportar esa información que tú necesitas, esa información nueva, más allá de la información técnica que ya estás aprendiendo en tu emprendimiento, te voy a aportar esa información de crecimiento personal, de crecimiento mental, de optimización para que efectivamente te conviertas en una persona totalmente diferente y la persona que tú necesitas para completar el éxito que estás buscando y cumplir tus sueños. Tú puedes lograrlo, que no se te olvide nunca, que nunca nadie te diga lo contrario. Nunca le hagas caso a alguien que te diga lo contrario. Tú puedes, grábatelo en tu mente, tú puedes lograrlo. Eres importante, tú puedes y eres una persona importante. Nos vemos.